Ya, señores, ¿cómo están? A ver, los escucho, ¿eh? Voy a poner pantalla completa. Ya, listo. Ya, a ver, señores, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? A ver. Ya, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Estoy en línea? ¿No estoy en línea? A ver, va, muchachos, ¿qué tal? Buen día, profesor, sí se le escucha. Ya, ven la pantalla también, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, continuamos con el curso. Estamos viendo la semana pasada el concepto de tabla periódica, ¿no? Los elementos, propiedades, etcétera. Ya, hoy vamos a ver cómo estos se enlazan, ¿no? O por lo menos tratar de entender el por qué están enlazados y qué características, qué propiedades incluso tienen estos enlaces, ¿no? Mire, hay tres tipos de enlace en función a qué tipos de elementos van a formar estructuras, o sea, enlace. Hay algunos que son de alta y de baja electronegatividad, eso se van a llamar iónico. Hay otros que son de alta, o sea, fuertes, átomos fuertes, se llama covalente. Y los que son pues, metálicos, o sea, metales, se llama metálico y va a tener también sus características. Esta es la representación Lewis de algunos elementos que la semana pasada hemos conversado, así que maneja, ¿no? Un electrón de valencia, dos electrones de valencia, etc, etc, etc. Ya, entonces, nada, seguimos. A ver, un ratito. Esta situación que sale un ratito, ¿eh? No, acá creo que es. Creo que es esto. A ver. Ahora sí. Ya, no, lo que pasa es que inicialmente esto está para que, un ratito, grabar. Ya, listo. Ya. No pasó nada, ya. Pasa que presento y sale de poquitos y la verdad no tiene sentido. Ya, entonces, la cosa es fácil. Mira, el enlace químico une átomos. Estos átomos están enlazados con fuerzas. Ahora, va a depender quiénes son los que participan en dicho enlace para que tengan un tipo, ¿no?, de fuerza. Por ejemplo, los átomos de alta y de baja electronegatividad se unen, es enlace fuerte. Se llama iónico. Iónico. Un enlace entre átomos de alta electronegatividad, o sea, como carbono, oxígeno, flúor, qué sé yo, o sea, los átomos pequeños, se llama covalente, ¿ya? Y cuando forman entre, no sé, metales como el cobre, entre otros, pero metales, sea metálico. Eso es todo. Bueno, la primera parte. Lo que he dicho está al frente. Y lo que mencioné también acá, o sea, cuando los átomos son de diferente electronegatividad, por ejemplo, entre un flúor, un sodio, hay alta variación o diferencia de electronegatividad, entonces iónico. Cuando la diferencia es baja entre átomos pequeños, carbono, hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno también, ¿eh? Carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno, ya, eso es covalente. Cuando sea, pues, cobre con cobre, ¿no? O sea, la diferencia es cero porque son lo mismo, ¿no? Entonces, eso será metálico. Pero cuidado, un detalle. Ahí digo que cuando es cero, pero no necesariamente todos los que sean cero es metálico, ¿ah? Por ejemplo, en química orgánica yo voy a decir carbono, 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 carbono. Ya, ¿cuánto es la diferencia? Cero. Ya, pero eso no quiere decir metálico, eso es covalente. Por eso son varias formas de analizar. Por ejemplo, hay otros que mencionan y dicen catión, anión, iónico. Eso es falso. No, porque no es así. Tiene que ser. No, perdón. Repito, empecé mal. Metal, no metal, iónico. Eso es falso. Si uno dice ya catión, ya quiere decir que ya pues está bien, es positivo. Y un anión, si ya se formaron los cationes y los aniones, ahí sí es iónico. Ese sí es iónico. No, si no, yo me refería que asumen que un metal sí o sí va a ser catión y un anión, un no metal sí o sí va a ser anión.
Y no necesariamente porque hay situaciones en las cuales se puede formar covalente, incluso con metales. Ejemplos, no sé, el hierro en hemoglobina, magnesio en clorofila, cobalto en cobalamina, berilio en cloruro de berilio, un bromuro de aluminio. O sea, no es exclusivo decir metal, no metal iónico, pero sí puedo mencionar catión, anión. Ahí sí podría decir iónico, ¿ya? Pero para que se forme el catión y el anión, obviamente tiene sus características, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Eso del metal, no metal, a veces lo quieren, digamos, dejar de esa forma, ¿no? No es así. El covalente se da entre elementos de electronegatividad alta, o también lo puedo interpretar que la diferencia de electronegatividad es baja, o sea, quiere decir que es casi tiene la misma fuerza, de tal forma que no puedo identificar quién va a quitar un electrón al otro, o sea, no va a generar un catión y un anión. O sea, si no genera catión y anión, no, pues no va a ser iónico, ¿no? Bueno, eso es todo respecto a esto. Entonces, el iónico, un elemento o una estructura también, ¿eh? Porque no solamente es un átomo, o sea, por ejemplo, un anión puede ser un sulfato, un nitrato, un perclorato, es un anión, un nitrato, por ejemplo. Y un catión no necesariamente puede ser un metal, puede ser el amonio. El amonio es un catión, amonio es NH4, NH4 más 1, o 1 más. Y ese es un catión. Y obviamente entre un catión y un anión, ya ahí sí iónico. Pero no necesariamente es un metal, un no metal. No, ese es un caso particular, en todo caso. Pero más se va a mencionar un catión, un anión. ¿Ya? Entonces, ejemplos, ya, por ejemplo, el sodio con cloro, ¿no? El sodio pierde un electrón, cloro gana un electrón, ya, iónico, se acabó. Fácil. La electronegatividad de un metal es baja, de un no metal es alta, ahí pueden ver, ¿no? 3, 3,5, flúor es 4, sodio es ¿cuánto? Menos de 1, ¿cuánto dice acá? 0,9, no sé, 0,8, hay 0,7, no sé. Entonces, son bajos. Metales, pues metales, sodio, potasio, calcio, son bajos, definitivamente. Entonces ahí vas a formar iónicos. ¿Qué característica tienen? Bueno, hablando un poco del octeto, ¿no? Que ante los enlaces, los elementos tratan de tener 8 electrones externos, ya sea compartiendo, ya sea ganando electrones, perdiendo electrones, pero van a tratar de tener 8. Ahora, eso no quiere decir que eso sea una ley, ¿eh? O sea, es decir, aquel que no tenga 8 no forma enlace. Eso es falso, ¿ah? Ojo, ¿ah? Eso no es una condición de enlace, ¿ah? O sea, la regla de octeto, como dice octeto, quiere decir que tiene 8, pues, ya está. Y si no tiene, no quiere decir que se cae el mundo, no. El hidrógeno no forma 8 electrones alrededor de él y forma el agua, forma el ácido sulfúrico, no sé, fluoruro de hidrógeno, forman los carbohidratos, ¿no? Carbono, hidrógeno, enlace carbono, hidrógeno. O sea, el octeto no es condición de enlace, el octeto es una condición que de ciertas estructuras en cierto momento sus átomos tienen 8 electrones externos cuando han formado enlace, ya sea compartiendo, ya sea transfiriendo electrones. Cuidado, por favor. Esa es una confusión que a veces hay. No, el octeto es, bueno, que tiene 8, pues, ya está. Y si no tiene, no tiene, pues. Puede tener menos, puede tener más de 8. El hidrógeno tiene menos de 8. Puede haber más de 8. Puede haber 10 electrones, puede haber 12. Y si hay, más adelante creo que he puesto unos casos, pero por si acaso, el octeto, 8 electrones, fin, nada más. Pero no es condición. No es condición, digamos, en la cual, si no tiene 8, no está formando enlace. No, eso no, por favor. Entonces el octeto pues tiene 8 electrones alrededor de él, ¿no? Puede ser representado con rayitas, cada rayita es un par de electrones, ¿no? Como pueden ver ahí, una cosa pues sencilla. Pero esto lo mencionaba porque seguíamos en iónico, ¿no? Los iónicos están formados por estructuras pues catión-anión, ¿no? Y estos cationes aniones pueden ir formando estructuras continuas. A eso se le va a llamar redes cristalinas. ¿Está la palabra? Sí, está ahí está, redes cristalinas, ¿no? Ahora, la unidad de la red se le llama celda unitaria, por si acaso, no sé si venga, pero bueno, le menciono. Ahora, cuando veamos el tipo de sólido, este sólido es un sólido cristalino, valga la redundancia con cristalino,
sólido cristalino, porque se dice que la estructura, ¿no?, es continua, ¿no? Este catión, anión, acá está el color rojo naranja, ¿no? Recordarán la clase pasada que un anión crece en tamaño, por eso que el verde, la pelota verde, ¿no?, una pelota se ve, ¿no?, es un átomo, bueno, como anión, es más grande. En cambio el sodio, que es la pelotita roja, ¿no? Sí, ya. Es más chiquita, porque perdió electrón. Acuérdense, pierde electrón, más chiquito. Gana electrón, más grande. Entonces, esta tiene la referencia, ¿no?, a que un catión, un anión, en forma continua, ¿no?, va a estar realizando la estructura, ¿no?, la estructura. Y eso se le llama recristalino, ¿no? Entonces, cuando veamos estado sólido, te voy a volver a tocar este punto. Te voy a decir incluso, o sea, tienen recristalina, ¿no? Y se dice, ¿no?, es de largo alcance, va a aparecer esa palabra, largo alcance. ¿Qué significa? O sea, que dice que esto es como si fuera una pared, ¿no? Tú tienes un ladrillo, con otro ladrillo y otro ladrillo, y así vas haciendo una pared, imagínate, ya. Eso significa de largo alcance. Es continuo, ordenado, es ordenado. Ya, por si acaso, me voy adelantando porque eso vamos a hablar, o bueno, yo lo voy a mencionar cuando veamos estado sólido. ¿Ya? Hay sólidos cristalinos, hay sólidos amorfos. Sólidos cristalinos está el iónico, que es el que estoy presentando. Hay covalente, hay molecular, ¿no? Hay metálico. Entonces, dos de ellos vamos a ver hoy, o sea, ahora, ¿no? El iónico y el metálico. Claro, sólido covalente, claro, dirá, pero tiene enlace covalente, ya, puede ser, pero eso con fuerza lo vemos de acá, pues un mes, o no sé qué semana vamos, ¿ah? Ni me acuerdo, pero ya, más adelante. Hay molecular también, pero tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Bueno, seguimos. Entonces, lo que van a tener una propiedad de fractura, ¿no? O sea, porque como está formado como catión y anión en forma continua, basta que el desplazo 1, automáticamente hay una repulsión y se fractura. Ya está, se rompe, ¿no? Acá dice romper, ¿qué dice acá? A ver, son frágiles, fracturan, se rompen, está bien. No es ajeno a lo que he mencionado. Entonces, lo que tiene también es una fuerza de enlace grande, porque, claro, no tan fuerte como la fuerza nuclear, ¿no? Obviamente, pero sí como para soportar alta temperatura antes de que cambie de fase. O sea, el enlace es fuerte, definitivamente, porque estamos hablando de un catión anión y estamos hablando de cargas opuestas. Y usted sabe muy bien que la fuerza eléctrica no es baja, es alta, ¿no? Ya han llevado física, ya, todavía no llegan, creo, de repente. Pero ya por otro ciclo habrán escuchado. La fuerza eléctrica no es una fuerza, pues, sencilla. De todas maneras, es una fuerza considerable, proporcional, obviamente, al producto de sus cargas, o sea, carga, pues, si es una carga alta de ambas, ¿no? Obviamente. Y con respecto a la distancia que los separa al cuadrado, y estamos hablando de estructuras, pues, iónicas, o sea, la separación entre ellas, pues, no es 2 metros, 10 metros, ¿no? O sea, es muy baja. Entonces, obviamente, distancia al cuadrado en el denominador me va a salir una fuerza grande. Claro, porque la distancia es muy pequeña, pues, ¿no? Matemática, pues, de matemática y se dan cuenta del detalle que estoy hablando. Entonces, la temperatura de fusión es alta, pues, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio cercano a 800 grados centígrados. Entre otros. Ahora, otra característica es, claro, alguien dirá, como es tan fuerte el enlace, no, esto es fácil de comprender, ¿no? Si es tan fuerte el enlace, entonces quiere decir que para separar es difícil. Sí, pero ¿saben qué? Pasa algo interesante. Cuando está presente el agua, ojo que el agua es polar. Ya voy a mencionar más tarde por qué llamo polar, ¿ya? Entonces, como es polar, tiene una parte positiva y negativa, no como carga, sino como estructura. O sea, no es lo mismo. Una cosa es decir, por ejemplo, cloruro de sodio está enlazado, ya. Catión es sodio, cloruro es cloro, pues no, negativo, anión, ya. Cuando se juntan, ya no es ni positivo ni negativo, ya se formó la estructura y es neutro. Por eso que no conduce corriente eléctrica. No conduce corriente eléctrica por eso. O sea, una cosa es que esté formado por un positivo, un negativo, y otra cosa, y cuando se juntan, ya no vas a decir positivo o negativo, ya no. Ya formó una estructura, ya no es ni positivo ni negativo. Se hizo ya neutro todo, por eso que no conduce corriente eléctrica. En sólido, ¿eh? Y eso va a explicar seguro más adelante. Pero, ¿qué sucede? Cuando viene el agua es polar, quiere decir que como molécula, sí hay una zona positiva
y hay una zona negativa, pero no es carga. O sea, no es como carga, sino es por la disposición de los electrones. Hay una zona donde hay más electrones y hay una zona donde hay menos. Entonces, donde hay más electrones, entonces es la negativa. No como carga como tal, sino por la disposición espacial de la estructura, como en el caso del agua. Donde está el oxígeno es la parte negativa, porque el oxígeno tiene ahí electrones no enlazantes. Ya voy a hablar de eso, lo voy a dibujar seguramente. Pero en cambio el hidrógeno no, ya hablamos que ni siquiera tiene octeto. Entonces esa es la zona positiva. Además, tomando en cuenta que el hidrógeno es un protón, por último. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua se acerca? Que el agua es polar, o sea, tiene su zona sector positivo y sector negativo, pero no es carga, cuidado, repito, insisto en eso, pero son zonas que hay más y menos electrones. Entonces, zona positiva y zona negativa. ¿Qué sucede cuando se acerca a una estructura iónica? ¿Sabes qué va a pasar? Lo va a disolver. Hay una palabrita que si ustedes revisan libros, no sé, pues como el Chan, que es el más conocido, creo, de química superior, hay una palabra que se llama solvatación. Y la solvatación justamente significa, ¿no? Rodear, ¿no? Con el disolvente es el agua, obviamente, a través del soluto y lo va a comenzar a separar. O sea, es decir, la parte positiva del agua separa el cloruro, o sea, el cloro del cloruro de sodio. Y la parte negativa del agua, que debería ser el oxígeno, separa el sodio. Lo puede separar. O sea, un compuesto iónico lo puede separar. Ahora, no todos los compuestos iónicos van a ser pues muy solubles en agua. O sea, cloruro de sodio sí, los que son del 1A, sodio, litio, potasio, sus sales son altamente solubles, no hay problema. Pero si tú me dices calcio, a ver un carbonato de calcio que sea soluble, no creo. Si fuera así, las sales que están en la base de la tetera, son internas de la tetera, me refiero, ¿no? Entonces, estarían pues solubles, pero no es así, precipitan, están en la base ahí. ¿Te das cuenta? O sea, los compuestos iónicos, si bien es cierto, pueden ser solubles en agua, pero no quiere decir que sean muy solubles, no todos. Habrá algunos que sí, otros que no. Pero como característica, vamos a mencionar que sí, pueden ser solubles. Ahora, otra cosa, aunque eso de soluble acá no está, ¿no? ¿O dónde está eso? A ver un ratito. Sí, sí está. Está acá. Abajo dicen soluciones, acuosas, son buenos conductores. Ya, bueno. Pero la primera parte, ya, la primera parte lo dejo, un ratito. Estoy acá entonces. Entonces, pueden ser solubles. Cuando son solubles, o sea, el catión y anión ahora están en el agua. A eso también se le llama solución conductora de electricidad. Ahora una palabra técnica se llama electrolito. ¿Qué permite eso? Pues conducir corriente eléctrica. Por ejemplo, el agua potable es un electrolito, porque es agua con iones. Tiene ion sodio, ion magnesio, tiene iones calcio, bicarbonatos, etcétera. Entonces, ¿es un electrolito? Sí, claro, tiene iones disueltos. Si tiene iones disueltos, puede conducir carga eléctrica, o sea, corriente eléctrica. Ahora, ¿qué pasa cuando el compuesto iónico, no en agua, solito, está en sólido, ya, como la sal, ¿no? Ya. Y le agrego temperatura, gana calor hasta que se vuelva líquido. O sea, ahí viene el concepto de alta temperatura de fusión. Ya, cuando está líquido, ¿sabes qué pasa? También es un electrolito. ¿Por qué? Porque ya está disponible como catión y como anión. Entonces, como está disponible, es un electrolito. Y como electrolito, obviamente, también puede conducir o ser conductor eléctrico. Fácil. Y eso es lo que menciona en la segunda parte, ¿no? Ahora voy a leer ya que dice un ratito. En el estado sólido son malos conductores de calor. Ya. Y la electricidad. Ya. Eso es con respecto a lo que te mencionaba, ¿no? Un catión y un anión juntos, compuesto iónico. Ya. Pero ya es neutro, pues. Ya no puedes decir positivo o negativo. No, ya no, ya. Ahí sí. Por ejemplo, sodio, positivo. Cloro, negativo. Ya, se juntan. Ya. Cloro, sodio, ya está. Pero no vas a decir ya positivo o negativo. No. Cuando ya se formó, ya no hablas ni de catión ni de anión. Hablas de compuesto iónico. Y como compuesto iónico, un sólido, en este caso, temperatura ambiente, no es conductor eléctrico. ¿Por qué? Porque no es ni catión ni anión. Ya no, eso fue antes de, pero si ya está formado la sal o el compuesto iónico, ya no vas a decir pues electrolito. No, pues no tiene sentido.
salvo que le lees la temperatura y lo hagas líquido. O sea, pases la temperatura de fusión y esté líquido, ¿no? Ahí sí, ya, ahí sí, puede decir, es un electrolito. Ya, todo esto que he mencionado me parece que está en la pizarra, ¿eh? Ya, antes de, en el metálico, ya, entonces quiero cerrar, Jónico, dígame si han entendido y si hay preguntas, por favor, háganlas. Y si no, para poder avanzar. Y si aún así la respuesta todo es positiva, también dígame si me han escuchado al 100%. Por favor, los escucho. Todo bien, profe. Ya, todo bien, ¿no? Estoy esperando hasta que no me digan, no avanzo. Vamos. A ver, ¿estoy en línea? ¿No estoy en línea? ¿Qué dicen? Todo claro, profesor. Ya, ok. Entonces, seguimos. Miren, enlace metálico, la característica que tiene, son metales, obviamente. Hay metal, no sé, pues cobre con cobre, qué sé yo. Ahora, como característica importante, es que estos metales son de baja electronegatividad. Y eso, o también de baja energía de ionización. Eso vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Implica que con poca energía estos pueden liberar electrones. Y eso es lo que van a hacer en la parte externa, superficial de la estructura, ¿no? Ante incidencia de baja energía, estos electrones salen, van a la superficie, están libres, así literal, van a estar libres. De tal forma que le da capacidad para que exista un flujo de ellos. Es por ello que son las estructuras, pues no me refiero metálicas, son conductores eléctricos, a diferencia del compuesto iónico. En el compuesto iónico, el catión y el anión se juntó, ya está neutro, ya no vas a decir ni positivo, negativo, ya no, pero acá hay que tener cuidado. La estructura como tal tiene electrones en la superficie, porque el metal es de baja energía de ionización. Ahora, estos electrones que están libres, llámale, ¿qué dice acá? A ver, deslocalizados, ya, sinónimo. Libres, acá ¿qué dice? Mar de electrones, electrones libres, deslocalizados, ya. Esto permite o posibilita, ante una caída de tensión o caída de voltaje, su desplazamiento. Y eso es la conductividad eléctrica, corriente eléctrica, intensidad de corriente, ya cuando hay una cantidad de carga por unidad de tiempo. Ya, entonces, eso posibilita el enlace metálico. Obviamente, si estos electrones salen del elemento, obviamente el elemento se hace un catión. Claro, porque si tengo un elemento y un electrón sale a la superficie y está por ahí paseando el electrón, obviamente la estructura se quedó sin un electrón. Entonces, por lo tanto, es un catión. Por eso dice catión metálico. Fácil. Ahora, como propiedades, los metales, bueno, son sólidos cristalinos, así como los iónicos. O sea, sólido cristalino es una clasificación. Hay sólido cristalino y hay sólido amorfo. Sólido amorfo está la madera, el plástico, el vidrio, ¿no? La madera, no sé, etcétera, ya. Y los cristalinos están los iónicos, metálicos, ya me adelanto, molecular y covalente. Entonces, por eso que acá dice, son sólidos cristalinos. O sea, te está diciendo que es cristalino por una clasificación de estado sólido. Ojo. Y dice que son sólidos, sí, pero un ratito. Hay alguien que no lo es. O sea, ¿quién es el mercurio? Que lo has escuchado más de una vez. O sea, no creo que no hayas escuchado que el mercurio es líquido. En el termómetro, por ejemplo. O sea, pero lo demás sí, pues no hay problema. Bueno, por ejemplo, ahí la figurita, ¿quién está? A ver, ¿quién es esto? El oro, el cobre, etcétera. Ya, bueno. Son conductores de corriente eléctrica. A ver, ¿qué más dice acá? Son conductores de calor también, claro, obviamente. Son grandes conductores de calor. Y también dice de la electricidad, pero eso ya creo que hace un rato lo hemos conversado. Porque tiene la nube de electrones libres, ¿eh? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahí está la palabra, ¿ves? Electrón libre, ¿ves? Errático. Está haciendo un sinónimo a los términos, ¿no? Libre, errático. El otro que decía, deslocalizado. Ahí está. O sea,
Son sinónimos, o sea, va a hacer el examen que diga algo, haga referencia a que los electrones están con libre desplazamiento, solamente lo único que basta es aplicarle una caída de tensión y automáticamente existe corriente eléctrica. Nada más. Así de fácil. Entonces dice acá, ¿no? La mayoría de los metales son maleables. Ya, está bien. Claro, por el hecho del mercurio, ¿no? Por eso está diciendo la mayoría, no dice todos, pues no, obviamente. Pero el maleable significa hacer pues una placa, hacer una hoja con el metal, ¿no? Una hoja, una placa, acá qué dice, una lámina, ya está bien, es lo mismo. Hay ductibilidad, claro, ductibilidad significa hacer que la capacidad que pueda hacer un cable, un alambre, un hilo, acá qué dice, hilos, cables, ya está bien, no hay problema. Ejemplos, el oro, la plata, etc, etc, ya. Su temperatura de fusión es alta. El oro, ¿cuánto es? 1000 grados. Plata, casi 1000. Cobre, también por ahí. Entonces, no está, el agua que es covalente, ¿cuánto es temperatura de fusión? 0. 0 centígrados. O sea, te das cuenta. Mira, un covalente, que ahorita se viene, ¿eh? El agua es covalente, ni hablar. ¿Cuánto es su temperatura de fusión? 0. ¿Cuánto es su temperatura de ebullición? 100. Ya, pero y el metal 1000, o sea, imagínate, el hierro es 1000, casi 1600, 1500 fracción, ya, casi 1600, o sea, te das cuenta, no es lo mismo, o sea, te das cuenta, es diferente, o sea, lo hace metálico, le da posibilidad que la temperatura de fusión sea muy alta. Tiene que ver mucho con el tema de la propiedad anterior, ¿no? Hace un momento hemos dicho, son buenos conductores del calor, entonces soportan, pues. Tanto es así que necesita mucha energía para que recién pueda pasar al estado líquido. Esa es la razón. Una cosa pero increíble, ¿no? Pero ahí están, así están los metales. Lo hemos trabajado nosotros desde hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo lo hemos trabajado los metales. Ya creo que la semana pasada te expliqué, ¿no? Los elementos lo hemos descubierto, lo hemos analizado, lo hemos trabajado, pues desde la historia, prehistoria, qué sé yo. Ya, entonces, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Porque ya de acá sigue metálico, ¿ah? Vamos. ¿Ves? Ah, no, perdón, covalente, perdón. A ver, hasta acá, ¿qué dicen? Todo bien, profe. Te escucho, ¿ah? A ver. ¿Todo bien? No, no los escucho, ¿ah? Miren que al inicio hemos estado con un poco de minutos menos, y si ustedes también me rezagan, bueno, espero yo terminar igual, pero de todas maneras, ¿no? Optimicemos el tiempo, ayuden con eso. ¿Todo bien hasta acá? ¿Aló? Sí, profesor, todo Ya. claro. Ya listo, entonces seguimos. Entonces, el enlace covalente. El enlace covalente se va a dar por elementos que tengan alta electronegatividad. Como son de alta electronegatividad, obviamente entre ellos pues no va a haber pues transferencia de electrones como el iónico, porque el iónico hay transferencia de electrones porque obviamente hay digamos, ¿no? Antes de que sea un catión, era alguien que tenía sus electrones completos. Es un catión porque perdió electrón. ¿Por qué? No sé, pero lo perdió. Y un anión era neutro, pero por motivos X ganó un electrón. Quizás por ser muy electronegativo, capta electrones de otro átomo. O de repente perdió hidrógenos como catión, perdió un protón y se hizo un anión. Puede ser, como el caso del ácido nítrico. El ácido nítrico es HNO3, pierde un hidrógeno, se vuelve nitrato, es un anión. No es porque haya ganado electrones, sino porque al momento de ionizar perdió un positivo y se quedó con un electrón. O sea, la idea es que ya llegué al anión y ya llegué al catión. Se ven, son cargas opuestas, se juntan. Eso es un iónico. Pero un covalente no sucede eso, porque yo puedo tener un carbono y puedo tener un oxígeno y cuando se ven no van a decir, ah, ya, pues tú pierdes electrón, yo gano electrón. No, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque son átomos fuertes. Como son átomos fuertes, ya, uno será mayor que el otro, pero no en una forma desproporcionada. No es como el cloro
con el sodio. El cloro tiene más de 2, tiene 3 prácticamente. Ya, el sodio menos de 1, o sea, la diferencia es alta. Es desproporcionada. ¿Cuánto es? Más de 2 es la diferencia. Uno es 3, el otro es 0,9 sodio. 0,9. El cloro es 3. Ya. O 2,9, no sé, ya, bueno, ya redondemos. La diferencia, ¿cuánto es? Más de 2, o 2, dale. Entonces es alta. En cambio, si yo digo, a ver, entre el hidrógeno y el carbono, ¿cuánto es la diferencia? El carbono vale casi 3 también. Ya, el hidrógeno vale 2,1. ¿Cuánto es la diferencia? No sale ni 1, sale menos de 1 la diferencia. ¿Ves? Es baja. Yo tengo entre carbono y oxígeno. Carbono es 2,5, ya. Ya, 2,5. Hace rato dije 3, ¿no? No, es 2,5. 3 es nitrógeno, más o menos. Ya. Carbono es 2,5. Ya. Ya con nitrógeno, que vale 3. ¿Cuánto es la diferencia entre ellos? 0,5, bajito. Ni 1 llega. Ya, carbono con oxígeno. Carbono es 2,5, oxígeno es 3. 3,5. Ya, la diferencia es 1, más o menos. Es baja, o sea, no es tan alta, no es tanto como un cloro con un sodio, es más de 2. 2,1, bueno, ya, pero es más de 2. Entonces, esa es la diferencia. Cuando es alta diferencia, hay un iónico ahí escondido. En cambio, cuando la diferencia es baja, es porque los átomos que se están encontrando son fuertes. Y como son fuertes, no vas a decir, pues, catión, anión, no tiene sentido, va contra la realidad. Y eso es un covalente. Entonces, un covalente, como no pueden formarse cationes y aniones y quieren formar enlaces, lo único que van a hacer, no les queda otra, es compartir electrones, porque los electrones van a ser, ¿no?, el medio por el cual se van a estar enlazando. No se van a enlazar con el núcleo, pues no tiene sentido. No van a enlazar núcleo con núcleo. Ya hemos hablado en la clase pasada, cuando ya hablamos del concepto de radio atómico. Hablamos de 2 núcleos juntos, sí, pero hay una nube electrónica que cada uno lo tiene, porque son átomos. ¿Te das cuenta? Todo un tema. Entonces, un enlace covalente va a ser formado por átomos de alta electronegatividad, porque son átomos fuertes, y si no es así, por lo menos cercanos a eso. Por ejemplo, el hidrógeno no es tan fuerte como un flúor, pero sí es más fuerte que un sodio, sí es más fuerte que un potasio, que un magnesio, porque estos bordean 1, el hidrógeno es 2,1, o sea, más fuerte. O sea, por eso que el hidrógeno no es metal alcalino, porque alguien dirá, el hidrógeno Z1, ya, su configuración es 1S1, entonces nivel 1, S1, ya, alcalino, un ratito. No es así. Es como que tú me digas el helio, ya, es 1S2, ya, como es S2, ya, alcalino térreo, un ratito, espérate, no es así, no es así, está yendo contra la realidad. ¿Qué característica tiene el helio? Es un gas. Los otros, magnesio, calcio, ¿qué son? No, pues no tiene características. ¿Trata de reaccionar el helio? No. Entonces tiene característica un gas noble, entonces se va en ese bloque del 8A. En cambio, el hidrógeno pasa algo similar. Pero lo que pasa es que yo no puedo poner al hidrógeno, así como al helio, lo llevé a los gases nobles porque se parecen en características. El hidrógeno con quién se parece, nada, es que se queda ahí, Z1. Pero resulta que abajo están los metales alcalinos, pero no quiere decir que el hidrógeno sea metal alcalino. Cuidado. ¿Ya? Ha sido pregunta alguna vez por lo menos me acuerdo haber visto algo así. Se hacen referencia a eso. Entonces, el caso del covalente, ya mencioné, son átomos fuertes, o por lo menos mayores en fuerza que los metales que hemos hablado. O también que la diferencia de electronegatividad entre los que van a formar el enlace no es tan alta, es baja la diferencia. Ahí, bueno, hay una gráfica, ¿no?, en la cual vemos los electrones en el centro. Ese es el medio de enlace, porque se comparte. Por más que ellos quieran ganar cada uno, sí, pero no tienen la fuerza tal para poder quitar un átomo a otro átomo. Pero comparten de a 2. Eso sí es importante, de a 2. Pero también puede ser de 4 o también puede ser de 6. De ahí viene el concepto de enlace simple, enlace doble, enlace triple. Seguimos hablando del octeto, ya te dije, el octeto no es una ley, es una regla para algunos átomos que cuando forman se hacen estables y no hay problema, pero no todos al formar enlaces se van a hacer estable con 8, cuidado con eso.
Entonces ahora también hablamos de los pares enlazantes y los pares no enlazantes. Pares enlazantes significa que enlazan. Y no enlazante, ¿qué no enlaza? Claro, suena a broma, ¿no? Pero en realidad es así. Le han puesto el nombre en función a lo que está ocurriendo. Si yo veo que un átomo y otro átomo, hay un par de electrones entre ellos dos, se le llama enlazante. Y si hay un par de electrones que no está formando enlace, entonces están aparte. Eso se le llama no enlazante. ¿A qué me refiero? De repente esa parte sí amerita por ahí dibujar algo. A ver, me refiero a esta parte que está acá. Esto de acá es no enlazante, porque no enlaza a nadie. ¿A quién enlaza? A X, y a X no existe X. Pero en cambio, acá, que por cierto hay dos pares, porque cada línea es un par, ahí hay dos pares enlazantes, dos pares enlazantes. Está enlazando un átomo de oxígeno a otro átomo de oxígeno. Fácil. Ya, entonces eso significa pares enlazantes, no enlazantes. Ya, listo. Cuando los átomos o sea, el enlace está formado por átomos que tienen el mismo, vamos a llamarle, la misma fuerza, por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno, los dos son hidrógenos, los dos tienen fuerza 2,1. Entonces, obviamente, no vas a decir uno es más fuerte que el otro. ¿Por dónde? Si tienen la misma fuerza. Entonces, ese enlace le hace llamar covalente, pero apolar. Hay un caso que es una excepción, o sea, por ejemplo, voy a terminar de explicar el otro y regreso a la polar, ¿ya? ¿Cuándo es polar? Fácil, pues cuando son diferentes, porque están en diferente fuerza. Una cosa es hidrógeno, otra cosa es cloro. O sea, no vas a decir pues que tienen la misma fuerza, sería ilógico. Sería ilógico. Pero ahí viene, regreso a la polar. Hay un caso en el cual son diferentes, pero tienen la misma fuerza, a que no sabes quiénes son. Uno de ellos es el hidrógeno y el otro es el fósforo. Los dos tienen electronegatividad 2,1. Alguien dirá, ya, pero son átomos diferentes. Ya está bien, pues, pero tiene la misma fuerza. Ese enlace es apolar. El enlace. Claro, alguien dirá, no, pero este es X y este sí. Es como esto. Esto es como X y como Y. Como son diferentes, el enlace, ese enlace es polar. Sí, pero lo que pasa es que el hidrógeno y el fósforo coincidentemente tienen el mismo valor. Por lo tanto, ¿quién va a quitar a aquel otro? Igual, hay empate. Como hay empate, es apolar, aún siendo diferentes. Alguien dirá, cualquiera, ¿no? Ya, dame más casos, porque seguro que hay más. No, ese es el único, menos mal, afortunadamente. Por lo menos para tu examen, ¿ah? Estamos ahorita para tu examen, así que no te das problema por eso. Ya, y cuando no es así, ya, pues se llama polar, pues enlace, cuidado. Cuidado, estoy diciendo el enlace, ¿ah? El enlace son lo que une a átomos, porque más adelante voy a decir molécula polar, y van a hacer una confusión con lo que estoy hablando ahorita. No, una cosa es enlace. Enlaces son esos electrones que están entre átomos. Ya, a eso le llamo enlace. Covalente, polar o apolar. Apolar cuando es hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno, carbono, carbono, flúor, flúor, bromo, bromo, yodo, yodo, cloro, cloro, y así puedo seguir. Ya, entonces, eso es apolar. Pero aún así hay un caso en el cual son diferentes y es apolar. ¿Por qué? Porque tienen la misma electronegatividad. ¿Quiénes son? Ahí está en la pizarra. Bueno, pizarra, pantalla, hidrógeno y fósforo. Fácil. Ahora, el polar, ahí sí, pues, son diferentes. Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, nitrógeno, oxígeno. Ahí no vas a decir apolar en la vida, pues son diferentes. Tienen diferentes fuerzas. Claro, la excepción, y la vuelvo a mencionar, hidrógeno y fósforo, son diferentes, está bien, pero tiene la misma fuerza. Entonces pasa a ser apolar. Muy bien, esto que acabo de mencionar, en esta pizarra sí me gustaría saber si me han entendido, ¿eh? A ver, los escucho. Esto sí, porque a diferencia de lo otro, esto sí es un poquito delicado. A ver, los escucho. ¿Qué tal? ¿Se entendió esto? A ver, por favor, no se olviden el tiempo, ¿ah? Miren, tengo que tener 50. A ver, miren, tirando pluma, falta una hora exacta. Uy, va los problemas. Así que pongan de su parte también, ¿ah? Yo estoy poniendo de mi parte, pero ustedes también. Si no, no terminamos bonito. Vamos, ¿todo bien hasta acá? Todo claro, profesor. Ya, por favor, si hay preguntas, háganlo, por favor, también, ¿ah? Afortunadamente, como está grabado, de ahí lo vuelven a escuchar y si por ahí, digamos, de repente, no sé, pues se entendió el 50%, ya, vuelven a esa parte y ya, lo escriben, no sé. Ya, sigo, ¿ah? Ahora, según cómo proceden los electrones de enlace, o sea, es decir, mire, te explico así, mira, una cosa pero fácil es. Por ejemplo, para llegar al objetivo, que es enlazarse,
hay dos opciones. Es como hacer una empresa. Por ejemplo, tú haces, en el futuro algún día vas a ser una empresa, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿qué pasa? Tú buscas un socio. Oye, ¿sabes qué? Queremos una empresa. Ya, dice el otro, ya, está bien, queremos ganar y utilidad y que sí, que el capital, ya, todo, bla, 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 ya. Ya, entonces, tú pones 5 soles, yo pongo 5 soles, ya, y la empresa va a tener un capital de 10 soles. Ya, sale, ya, está bien. Ya, ahí los dos comparten. Ese es un covalente normal. Pero ahora, ¿qué pasa? Si tú dices, mira, ¿sabes qué? Tú pones los 10 soles y yo no pongo nada. No, pero ¿cómo es posible? No, pero mira, ¿sabes qué pasa? Yo te voy a decir los contactos para hacer el negocio. Ah, ya, ya, está bien, ya, ya, yo pongo. Entonces, ya. Si es bajo esa condición, ya yo pongo el dinero. Toma, ahí están los 10 soles. ¿Te das cuenta? Han formado la empresa, pero uno de ellos es el que aporta el billete. El otro no. No porque el otro sea tacaño, no, sino porque va a generar después algo, en algo apoyará. O sea, tampoco no es que esté en el aire, ¿no? Algo hará. Ya, a eso, si fueran átomos, se le llama coordinado. Otra vez, mira, te voy a decir unas cosas, pero anecdóticas. ¿El objetivo cuál es? Formar enlace para ser estable. Como estructura quiere ser estable. ¿Quién quiere ser inestable? Nadie, ni los átomos, ni ustedes tampoco, obviamente. Por eso están estudiando, quieren ingresar. Entonces, para adquirir esa estabilidad, algo hay que hacer. Un átomo y un otro átomo quieren formar enlace. Ya, los dos aportan el electrón. Claro, ya no hablo de dinero, ahora hablo de electrones. Ya, si los dos aportan, ya, eso le llamo normal, covalente normal, fácil. Ahora, pero al formar enlace, uno de ellos es el que aporta. Pero el objetivo es formar enlace. Ya, uno de ellos aporta, ¿cómo se llama? Coordinado, ya está. Ah, también se llama dativo, ¿ah? ¿Está o no? Sí, sí, está, ahí dice, dativo. Lo que pasa es que no veo mucho la pantalla, porque, bueno, ustedes sí, pues no, pero no mucho de todas maneras porque afecta a los ojos, así que yo pongo y ya bueno, si configura igual, ya bueno, buena hora. Entonces, coordinado o dativo. Pero ya expliqué la esencia. Ahora, ahorita explico los casos, o sea, es decir, cuando ustedes vean cómo reconocer, ya esa es otra historia. Bueno, en realidad es la misma historia, pero un poquito más detallada. Pero la base quiero que se entienda. Un coordinado, o dativo también se llama, se da cuando uno de ellos aporta, pero el otro no, obviamente, pero el objetivo es formar enlace. Ahora, ¿cómo yo encuentro el dativo? Ya, ahí voy, ahorita voy. Pero gráficamente se va a colocar como flechitas. Ahora, ¿cuál es la historia? Por ejemplo, acá yo, por ejemplo, veo una flechita. Literalmente es una flecha. Pero alguien dirá, ¿esa flecha qué son? Electrones, es un par de electrones, como siempre. Pero el donador, ¿quién es? El que aportó el capital, ¿quién fue? El átomo de donde nace la flecha. Y la flecha donde termina es el que no aportó. Entonces, esta flecha no quiere decir que sea diferente, por ejemplo, a esta línea que está acá. Estoy acá arriba por si acaso. O sea, alguien dirá, esta línea que está acá, bueno, que es una flecha, es diferente a esa línea H cloro. Es la misma. Entonces alguien dirá, no, debe ser diferente porque una es rayita y otra es flechita. No, lo que pasa es que te está explicando nada más quién fue el que aportó y quién fue el que recibe para al final tener un enlace. No quiere decir que esa flecha sea diferente a la rayita del H con cloro. No, los dos son dos electrones. La única diferencia de la flechita es que te está costando la historia, te está diciendo, oye, ese enlace, el que aportó el electrón, el par de electrones en este caso, es el oxaflecha. Nada más. Por eso que cuando hay preguntas, ven ahí el dativo, todos dicen, a ver, ¿cuántos enlaces simples? Y como ven que flecha, no es simple. Piensan que es coordinado y solamente se llama coordinado. O sea, por ejemplo, esta de acá es un enlace simple, claro, porque múltiple no es, ¿no? Obviamente, porque no es triple, doble, no lo es. Y piensan que esto no es simple, solamente le llamo coordinado y solo coordinado, o bueno, o dativo ya por último, pero no lo puedo llamar simple porque es una flecha. No, es lo mismo. Solamente la flecha te está contando la historia. ¿Quién dio y quién recibió? Pero al final se formó un enlace. O sea, la flecha no es ajena a decir es un enlace simple, por favor. Especialmente a veces al propósito, a veces en las preguntas se colocan. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un ácido nítrico, que es así, voy a tratar de dibujar, a ver, ojalá que me salga bien. A ver, H-O-N, y acá está su raya, acá está el oxígeno, acá está doble enlace oxígeno. Entonces, acá dicen, a ver, ¿cuántos enlaces simples hay? Ya, entonces, a ver, acá hay uno, acá hay dos,
Y ya nada más, porque este no, porque este es dativo. No, pues, son tres enlaces simples. Claro, el otro que es raya doble o dos rayitas, como quieras, ya ese sí es múltiple. Dígame si se ha comprendido, por favor. Necesito saber, porque esta parte también es delicada. ¿Eh? A ver, vamos. Profesor, ¿el enlace dativo siempre aporta dos electrones o también puede aportar un electrón? No, el capital invertido solamente es dos electrones, nada más. No puede haber cuatro, nada mucho, ya sería pues. Podría ser, pero a otro átomo. Un caso, mira, por ejemplo, yo tengo acá el ácido perclórico. Mira, este es cloro, ¿eh? Ya, este le aporta a este oxígeno, este le aporta, claro, ya saben que la flecha, ¿qué significa? ¿No? Este le aporta a otro, este es el ácido perclórico. Mira, ¿te das cuenta o no? O sea, ahí está tu respuesta, interprétalo. ¿Puede aportar más de un par? ¿Sí o no? Aló, el No, tiempo. no, Aló. profesor. No, profesor. Bueno, sí y no. O sea, a otro átomo, no. Pero un solo átomo puede aportar más, sí. No sé si me dejo entender. Por eso que puse este ejemplo. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya. Entonces, eh, pues nada, no sé, a ver, dígame por favor si se ha entendido el tema. ¿Ah? Bueno, hasta ahorita, todavía falta todavía terminar, no sé cómo una hora, vamos a hacer magia para terminar. Ya, ¿cómo estamos? ¿Aló? ¿Todo bien? ¿Aló? Bueno, a ver, mientras van respondiendo, a ver qué dicen. Todo claro, profesor. Ya, entonces ya me adelanté, el tema del simple, el tema del múltiple, ya lo expliqué, ahí nomás está gráficamente seguro. Miren ahí y ahí está. O sea, no hay nada que descubrir ahí. Simple, un par. Múltiple, doble, triple, ¿no? Ya está. Fácil. Ejemplos de dativo, ahí está. Creo que esto lo hice un ratito. Mira, hace un ratito dibujé esto. Esto también, el ácido nítrico. También lo dibujé hace un ratito. Ahí está, ya hay dos casos. En todo caso, ahí hay dos nuevos por ahí, el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico. Entonces ahí pueden ver, ¿no? Ya saben qué significa esto, 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 ya saben qué significa esto. O sea, ¿quién es el que da? ¿Quién es el que recibe? ¿Quién es el que dona? ¿Y quién es el que acepta? ¿No? Para poder formar el enlace. El objetivo es formar el enlace, porque como estructura quiere ser estable. Es estable, es más, gracias a esa compartición que uno da al otro. Y ya está, fin, fácil. ¿Todo bien? ¿Todo me han entendido, no? ¿Aló? Vamos. Uy, no sé por qué ustedes dilatan el tiempo, ¿ah? ¿Eh? No sé. A ver, vamos. Los escucho, ¿ah? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué es esto? Atención a lo que estoy haciendo. Esta es una gráfica que yo uso para que puedan entender, así que presten atención al máximo. ¿Ah? ¿Qué sucede? Las estructuras de nitrógeno, fósforo, por ejemplo, si viene el examen nitrógeno con 3 rayitas, tú es generar lo que conocemos como el octeto, ¿no? O sea, los 8 electrones, ¿no? Y 8 electrones implica 4 rayitas. Ahí está, 1, 2, 3 y una más, 4 rayitas, ¿no es que son 4 pares? Entonces, ¿qué sucede? Si el nitrógeno me dan 3, ¿tú qué haces? Colocas un par adicional, ahí ya tengo los 4. Si acá me dan así 3, tú colocas un adicional el día del examen. Si en el oxígeno me ponen así, 2 pares, ¿qué hago? Le pongo 2 más, 2 pares para que sean 4 pares. Acá igual, tengo 2, le pongo 2 más, le pongo 2 más. Si tengo acá el flúor, un par, ¿qué hago? Le coloco 3 pares y ahí está el octeto. Todo felicidad. ¿Sabes qué pasa? Para reconocer el dativo, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa cuando el oxígeno observo con un par? Quiero que me digan, si tengo un par, claro, al costado está la respuesta, pero quiero escuchar. Si tengo un par, ¿qué hago el día del examen? ¿Cuántos pares le coloco adicional? Te escucho, que sea uno que me responda. 3. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Cuando coloca los 3, ese original es un dativo. Mira, un ejemplo. Este es el ozono. Mira, por favor. Bueno, voy a tratar que me salga. Ya ustedes ya mentalícense que me sale bien esto. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Este tiene 2, 3, 4, ya está. El de arriba, 3 más 1, 4, ya está, completé. A ver, el que me ha respondido hace un ratito, ¿qué creen que ha sacado acá, en este último? A ver, ¿qué te dice tu instinto?
¿Qué hago? Enlace adaptivo. Ya, ¿qué le voy a poner? Tres, pues. Uno, dos, tres, pero este es dativo, ¿te das cuenta? Y así es como yo descubro los dativos. Díganme si han entendido, por favor, para hacer otro ejemplo. Si me dicen que sí, hago otro ejemplo. Ya, vamos. Sí, profe. Ya, entonces, miren, por ejemplo, yo tengo este caso. Alguna vez vine en examen de admisión, incluso me acuerdo. Alguna vez lo pusieron. Porque preguntaron, bueno, preguntaron otra cosa, ya, pero era la estructura. Era la estructura y era el capítulo de enlace. Entonces yo digo, bueno, entonces a partir de esa fecha para mí es parte digamos, para ejemplos, ¿no? Entonces, dígame, a ver, yo les escucho, a ver, ¿hay dativos o no hay dativos acá? ¿Y dónde? A ver, te escucho. Aló, a ver, ¿hay dativos o no hay dativos? ¿Dónde? Si participan, les pongo más ejemplos, o sea, si no paso nomás. Los dos oxígenos de arriba son dativos. Ya, lo de arriba, claro, eso fue, ajá, ¿ya entendieron? Claro, obviamente acá le falta tres pares, pues, ¿no? Acá también le falta tres pares, acá le falta dos pares, acá también le falta dos pares. Entonces, ¿se dan cuenta? Es fácil, es una cosa, pero anecdótica. Por ejemplo, hace un momento yo dibujé una estructura, ¿no? El ácido perclórico, ya, pero que no sea el perclórico, que sea, por ejemplo, el clórico. Ahí está, el clórico. Mira el clórico, mira el clórico, mira el clórico, ahí está el clórico, ya. ¿Hay dativos, no hay dativos? ¿Dónde? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ay, a ver, un ratito. A ver, ¿qué pasó? Sí, se escucha, profesor. Ups, creo que... A ver, un segundo. A ver, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Aló, probando, uno, dos, tres. Sí, profe, se escucha. A ver, aló, ¿me escuchan? Aló, Sí, se aló, sí, escucha. ya, un ratito. No, lo que pasa es que ha sucedido una cosa. Ah, se fue la luz acá. Sí. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenos días, muchísimas gracias. Bien, buenos días jóvenes, les saluda el profesor de química. El día de hoy vamos a continuar con las clases de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 5, semana 5, en lo que es química, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer la presentación de la clase, de las diapositivas. Y voy a hacer la presentación de las diapositivas. Semana 5. Ahora sí se visualiza la presentación, profesor. O más bien los alumnos que indiquen en qué diapositiva se quedó el docente.
Ah, correcto, correcto. Bien. Buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. Me gustaría saber en dónde se quedó el profesor para continuar. ¿Me puede escribir por el chat? Estoy viendo el chat. Carmen, Marleni, Nayeli. Muy buenos días. Enlace dativo, Matías. Ajá, en enlace dativo. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar hoy día, ¿no? La semana 5 en lo que es el tema es enlace químico. Entonces, vamos a seguir, ¿no? A ver. Tenemos por acá que el enlace químico es una fuerza de atracción eléctrica, ¿no? Entre los átomos. Bueno, eso es lo que es un enlace químico, una fuerza de atracción eléctrica. Por acá tenemos, a ver qué tenemos por acá. Ahí está. El enlace químico puede ser iónico, metálico o covalente, ¿no? Como ya se ha presentado, iónico es un caso ganar-perder, metálico es la formación del mar de electrones y la fuerza de atracción cation-mar de electrones, y el enlace covalente es cuando los átomos comparten sus electrones, pues, ¿no? Hay compartición de electrones. La diferencia de electronegatividad, claro, la diferencia de electronegatividad nos ayuda a determinar los tipos de enlace. Esta es una regla que si tú tienes de dato la electronegatividad, restas y puedes saber el tipo de enlace, si es iónico, covalente o metálico. El enlace iónico es un caso ganar-perder, un átomo que es fuerte versus un átomo que es débil, ¿no? De menor electronegatividad. ¿Sí? Ese es el enlace iónico. Se forma un cation, generalmente es un metal con carga positiva, y un no metal es el que forma el anión, un átomo con mayor electronegatividad, pues, ¿no? Mayor electronegatividad. Entonces, el no metal gana el electrón, se carga de forma negativa, forma el anión, y el metal pierde el electrón y forma el cation. Tenemos por acá. Ejemplo, la sal común, cloruro de sodio, cómo se forma, ¿no? El metal con una electronegatividad 0,9 y el no metal 3 resta 2,1, mayor que 1,9 significa que el enlace es el enlace iónico, pues, ¿no? Aquí existe lo que se llama transferencia de electrones, ¿no? El metal pierde un electrón y lo transfiere al cloro. Seguimos. La regla del octeto, que nos dice que los átomos deben rodearse de 8 electrones para ser estables. La regla del octeto dice los elementos químicos en las reacciones químicas buscan rodearse de 8 electrones para alcanzar la estabilidad, pues, ¿no? Es lo que nos establece la regla del octeto. Acá tenemos casos donde sí se está cumpliendo la regla del octeto, el carbono cumple, el flúor cumple. El que no está cumpliendo acá es el hidrógeno. El hidrógeno se rodea solo con dos electrones, no estaría cumpliendo con el octeto. Característica de los compuestos iónicos, propiedades. Los compuestos iónicos son sólidos cristalinos. Presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas. Los iones no tienen movilidad, claro, están fijos. No están fijos, no se pueden mover en el sólido, ¿no? De un cristal iónico. Son frágiles, se fracturan, se rompen con facilidad, ¿no? Se van a romper con facilidad, ¿no? Es una característica de los compuestos iónicos, ¿no? Se rompen con facilidad. Luego tenemos por acá, tienen altos puntos de fusión y de ebullición, ¿no? Tienen altos puntos de fusión y ebullición. En el estado sólido son malos conductores del calor y electricidad, en el estado fundido líquido, y en soluciones acuosas son buenos conductores de electricidad. Claro, un compuesto iónico, como sólido, no conduce la corriente eléctrica, pero si lo fundes, ¿no? O lo disuelves en agua, se vuelve un conductor de la corriente eléctrica. El enlace metálico, acá tenemos lo que es la teoría del mar de electrones, ¿no? Tenemos los cationes, acá están los cationes, ¿no? Se han formado los cationes, y los electrones se han escapado y forman lo que se conoce como el mar electrónico. Al formarse el mar electrónico, este mar de electrones, ¿no? Al formarse este mar de electrones, diremos que el enlace metálico es la fuerza de atracción entre el catión y el mar de electrones. Y eso se conoce como enlace metálico.
Características de los metales. ¿Qué propiedades tienen los metales? ¿Qué los caracteriza? Los metales son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, ¿no? El mercurio es un metal, pero líquido a temperatura ambiente. Son buenos conductores del calor y de la electricidad, por presentar una nube de electrones libres y erráticos. La mayoría de los metales son maleables, se pueden reducir a delgadas láminas, y dúctiles se pueden reducir a hilos, cables, pues, ¿no? Oro, plata y cobre pueden ser maleables, láminas, y dúctiles formar hilos. Presentan puntos de fusión y de ebullición relativamente altos. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? La temperatura de fusión de metales, como el oro, 1064 grados Celsius, la plata, 962 grados Celsius. En lo que es el enlace covalente, ocurre una compartición de electrones y generalmente se presenta entre elementos no metales. O sea, no metal con no metal forma enlace covalente. ¿Y quiénes son los no metales? Bueno, está el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el selenio, el fósforo. Son considerados no metales. ¿Pero tengo que aprenderme eso? Sí. Tienes que saber quiénes son los no metales, ¿ya? Entonces, buscamos a los no metales y hay que estudiarlos. Entonces, acá se ven, pues, que están jalando los electrones, pero como los dos son no metales, tienen alta electronegatividad. Entonces, el de la derecha no le puede quitar al de la izquierda. Entonces, ¿qué les queda? Compartir. Entonces, van a compartir los electrones. Sería el par enlazante. Una forma sencilla de representar las sustancias moleculares es empleando la estructura de Lewis, ¿no? Acá tenemos representación a la molécula de oxígeno, ¿no? Dos átomos de oxígeno van a compartir dos pares de electrones. Entonces, acá tenemos un enlace doble y dos pares de electrones compartidos, o cuatro pares, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4 pares no enlazantes. Dos pares enlazantes son estas rayitas, ¿no? Una raya representa dos electrones, otra rayita son dos electrones. Acá hay un par enlazante y cuatro pares no enlazantes. Clasificación del enlace covalente por su polaridad. Tenemos el enlace covalente apolar o puro, cuando comparten un par de electrones, pues, ¿no? Y los dos átomos son iguales. Y la resta de electronegatividad va a ser igual a 0. El enlace covalente polar se dice que es polar cuando la resta de electronegatividades o la variación de electronegatividad oscila entre 0, ¿no? En el intervalo 0 y 1,9, igual a 1,9. Ejemplo, tenemos aquí al cloruro de hidrógeno. Entonces, acá este enlace por este lado tiene una densidad de carga positiva y por este otro lado tiene una densidad de carga negativa. Entonces, se ha formado un enlace polar, ¿no? Porque hay una diferencia de electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad mide la fuerza que tiene un átomo. O sea, hay átomos que son fuertes y hay átomos que son débiles, pues, ¿no? Entonces, esa electronegatividad me mide la fuerza. Entonces, el átomo con mayor electronegatividad como que jala los electrones hacia su lado y adquiere una densidad de carga negativa. No se los quita al otro átomo, sino se pega un poquito más a él. Y por eso adquiere una densidad de carga negativa, ¿no? En este caso, el cloro tiene densidad de carga negativa y el hidrógeno tiene una densidad de carga positiva. Por la procedencia de los electrones de enlace, tenemos el enlace covalente normal. Es cuando cada átomo pone un electrón. Este átomo pone un electrón y este átomo también pone un electrón. Forman el enlace y eso es un enlace covalente normal. Un enlace covalente coordinado o enlace dativo es cuando uno de los átomos pone los dos electrones y el otro no pone nada. ¿Ya? Eso sería un dativo, ¿no? Entonces, tenemos dos átomos, uno de ellos tiene dos electrones en su orbital y el otro átomo tiene su orbital vacío. Entonces, pero aún así se forma el enlace. Eso significa que uno de los átomos está poniendo los dos electrones para formar el enlace. Y acá tenemos caso del ozono. Estos dos electrones le pertenecen a este átomo de oxígeno, el del centro. Y por eso aparece una flechita de este oxígeno sobre este otro oxígeno. En cambio, acá están compartiendo. Entonces, acá forma un enlace doble. Este sería un enlace múltiple y este sería un enlace dativo o coordinado. Tenemos por acá ejemplos, ¿no? De cómo se forman los enlaces dativos, ¿no? El fósforo forma por acá un enlace dativo con el oxígeno y forma enlace simple con el oxígeno forma enlace simple con el hidrógeno. Acá igualito, ¿no? Fósforo forma enlace simple con el oxígeno, forma enlace simple con el hidrógeno. Acá tenemos que forma enlace simple con el oxígeno y forma enlace simple con el hidrógeno. Y acá hay una flechita que es el enlace dativo coordinado. Entonces vemos que hay un enlace dativo coordinado en el caso del ácido fosfórico, pues, ¿no? En el caso del ácido sulfúrico, acá tenemos dos enlaces dativos. Ya van a ser dos enlaces dativos o coordinados.
En el caso del ácido nítrico vemos una sola flechita, un enlace dativo. Y en el ácido perclórico vemos dos enlaces dativos, ¿no? Ahí tenemos dos enlaces dativos. Bueno, tres. 1, 2 y 3. Son 3 enlaces dativos. Muy bien. Seguimos. Por el número de pares de electrones compartidos tenemos el enlace covalente simple cuando se comparte un par de electrones, ¿no? Ese es el enlace covalente simple. Acá hay 4 enlaces simples, ¿no? Con 4 átomos de hidrógeno. Enlace covalente múltiple cuando hay un enlace doble y, por ejemplo, un enlace triple. Cada rayita es un par de electrones compartidos. Entonces acá hay 2 pares, ¿no?, de electrones compartidos. Y acá hay 3 pares de electrones compartidos. Esto sería el enlace doble y esto sería el enlace triple, pues, ¿no? Así es. Seguimos. Tenemos por acá propiedades de las sustancias covalentes. A temperatura ambiente se encuentran en los 3 estados de agregación, ¿no? Sólido, líquido y gas, ¿no? Eso sería las características de la sustancia. Una sustancia covalente puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gas. Son sustancias moleculares, es decir, están formados por moléculas y generalmente tienen baja temperatura de fusión y ebullición, ¿no? Características de las sustancias moleculares, ¿no? Son aislantes, es decir, son malos conductores eléctricos, no conducen la electricidad, ¿no? Esa es la característica de una sustancia covalente, pues, ¿no? O un compuesto covalente. Vamos a pasar ya a los ejercicios, porque jóvenes ya tenemos poco tiempo. Qué rápido. Dice, primera pregunta, ejercicio. Dice, la tabla periódica presenta 118 elementos químicos. Los átomos de estos elementos se enlazan o unen formando toda la materia de la cual estamos hechos y que nos rodea. Consumimos una variedad de alimentos, fabricamos utensilios diversos para satisfacer nuestras necesidades. Si analizamos desde el punto de vista estructural, científico, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso de las siguientes afirmaciones, dice, ¿no? Vamos a ver, ¿qué podemos marcar acá? Dice, primera pregunta. Vamos a marcar aquí. Primera pregunta, dice, la tabla periódica presenta 118 elementos, en la sal de mesa, ¿no? En la sal de mesa, que contiene cloruro de sodio, ¿no? Acá tenemos el cloruro de sodio. El compuesto posee enlace covalente. No, pues. Bueno, no me han dado datos de electronegatividad, entonces yo debo conocer aquí. El sodio, Na, es un metal. Él es un metal. ¿Y el cloro qué cosa es? Un no metal. ¿Y qué nos dicen las reglitas? Si tú tienes un metal con un no metal, ¿qué esperas? La formación de un enlace. ¿Qué tipo de enlace? ¿Qué tipo de enlace va a ser? Enlace iónico. Y acá dice que el enlace es covalente. No, eso es falso, ¿no? Eso es falso. En la sacarosa, el enlace entre los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno es covalente. Bueno, para saber qué es covalente hay que saber quiénes son los no metales, pues, ¿no? Los no metales. ¿Y quiénes son los no metales? Bueno, el hidrógeno es un no metal, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Oxígeno, azufre, selenio, nitrógeno, fósforo. Entonces me pregunto, a ver, el carbono, hasta acá en nuestra lista, es un no metal. El hidrógeno está en nuestra lista, es un no metal. Y el oxígeno es un no metal. Entre ellos van a formar enlace covalente. Esto es correcto. Esto sería verdadero. 3. En el cable de cobre que transporta la corriente eléctrica, sus átomos tienen enlace metálico. Claro, el cobre es un metal. Y si es un metal, hay enlace metálico, ¿no? Va a haber enlace metálico. Eso va a ser correcto, entonces. Va a haber enlace metálico. Y esto sería verdadero, ¿no? Porque el cobre sabemos que es un metal, pues, ¿no? Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. ¿Dónde está la respuesta? Sería la clave, la D, jóvenes. Entonces para el ejercicio 1, la respuesta es la D. Jóvenes, ya no tenemos más tiempo. Vamos a marcar la clave de la pregunta 2 y ahí terminamos y continuamos. Continuamos luego del... ¿cómo se llama? Después de la salida, profesor. De la salida, pues, ¿no? Después de la salida vamos a continuar. Entonces nos vamos a quedar acá, jóvenes, en el ejercicio. ¿Está bien o puedo un minutito más? Sí, profesor, repito. ¿Sí? Entonces, para el ejercicio 2, dice, en la construcción de viviendas se emplea la piedra chancada o granito. Después de un tratamiento térmico, el material, se descompone en óxidos como el dióxido de silicio, el trióxido de aluminio, el óxido de calcio,
el trióxido de dihierro, el óxido de disodio o óxido de dipotasio, óxido de magnesio, ¿no? La mayoría de estos compuestos tiene enlace iónico. Con respecto a las características de los compuestos iónicos, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Son sólidos a temperatura ambiente y poseen red cristalina. Claro, eso es una característica de los compuestos iónicos. El enlace iónico, ¿no? El enlace iónico es una repetición, pues, ¿no? De un catión y un anión. Por ejemplo, si yo tengo al calcio y al oxígeno, bueno, al cloruro de sodio, que era el ejemplo que teníamos, ¿no? El sodio, el cloro, el sodio, el cloro. Si te das cuenta, esta es una repetición, ¿no? Una repetición de iones. Una repetición de iones. Donde hay un catión y un anión. Catión, anión, ¿no? Anión, catión, anión, catión. Entonces esto forma lo que se llama la red cristalina. Y esta red cristalina, en el sólido iónico, va a ser fuerte. Y eso explica por qué los compuestos iónicos son sólidos, ¿no? ¿Son sólidos a temperatura ambiente y poseen red cristalina? Sí, eso es verdadero, ¿ya? 2. ¿Sus puntos de fusión y ebullición son generalmente bajos? No. Debido a esta red cristalina, por ejemplo, el cloruro de sodio tiene una temperatura de fusión de 801 grados Celsius, una alta temperatura de fusión. Ah, entonces la red hace que sea fuerte. Y si yo quiero fundirlo, tengo que romper todos estos enlaces iónicos que tiene la red. Es por eso que su temperatura de fusión va a ser alta, debido a su red cristalina y al enlace iónico que se repite en todo el sólido, ¿no? ¿Sus puntos de fusión y ebullición son realmente bajos? No, bajos no son. Ya no van a ser bajos. Eso sería falso. Son altos. Ya van a tener altas temperaturas de fusión. Y 3, fundidos o en solución son buenos conductores de la electricidad. Claro, fundidos, si lo paso del sólido al líquido, conduce la corriente eléctrica. Y en solución acuosa van a ser buenos conductores de la corriente eléctrica. Entonces, eso sería verdadero. Entonces, sería verdadero, falso, verdadero. Y con eso la respuesta es la B. Bueno, jóvenes, vamos a continuar luego de en la salida, pues, ¿no? Eso sería a la 1:05, ¿ya? Continuamos a la 1 de la tarde, jóvenes. Nos vemos, hasta luego, chao, chao. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase de hoy. Habíamos quedado en los problemas, ¿no? Problema 1, 2 y 3, pues, ¿no? Bien, haciendo una retroalimentación, hoy nos toca desarrollar la semana 5, que es el tema de enlace químico. Enlace químico. Existen enlaces iónico, covalente y metálicos, que serían los 3 tipos de enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Es una fuerza de atracción eléctrica, ¿no? Recordemos eso. ¿Qué más? Luego vamos a ver la segunda parte, que son las fuerzas intermoleculares, ¿no? Que tenemos pues la fuerza puente de hidrógeno, la fuerza dipolo-dipolo y los llamados fuerzas del hondo, ¿no? Las fuerzas del hondo. ¿Qué van a ser las fuerzas intermoleculares? Bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en los ejercicios que vamos a desarrollar en este momento. Tenemos acá el ejercicio número 1, que decía, la tabla periódica presenta 118 elementos químicos. Los átomos de estos elementos se enlazan o unen formando toda la materia de la cual estamos hechos y que nos rodea. Consumimos una variedad de alimentos, fabricamos utensilios diversos para satisfacer nuestras necesidades. Si analizamos desde el punto de vista estructural, científico, seleccione la secuencia correcta de verdad, ¿no? De las siguientes afirmaciones. Tenemos acá, ponemos por acá, en la sal de mesa que contiene cloruro de sodio, el compuesto posee enlace covalente. Ya hemos dicho, pues, ¿no? El sodio, ¿qué cosa es el sodio? El sodio es un metal. ¿Qué cosa es el cloro? Un cloro es un no metal. Y si yo tengo un metal con un no metal, ¿qué espero? Esperamos la formación de un enlace iónico. Entonces, covalente no es. Entonces, esto era falso. En la sacarosa,
el enlace entre los átomos es covalente. Ah, pero para saber si el enlace es covalente, teníamos que saber quiénes son los no metales. ¿Y quiénes son los no metales? El hidrógeno, ¿no? El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Oxígeno, azufre, selenio, nitrógeno, fósforo. Entonces podemos observar acá que tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno. ¿Qué son? No metales. Y si ellos son no metales, ¿qué tipo de enlace se forma? Covalente. Así nos dice la regla, ¿no? Que entre no metales el tipo de enlace que se va a formar es un enlace covalente. Entonces, en la número 2, ¿no? En la número 2 sería verdadero porque sí se está formando el enlace covalente. En el cable de cobre, ¿qué cosa es el cobre, jóvenes? El cobre viene a ser un metal. Tú debes recordar que el cobre es un metal. Y si es un metal, ¿qué tipo de enlace va a tener? Sus átomos. Sus átomos se unen por enlace metálico, pues, ¿no? Y eso sería verdadero. Con eso la respuesta salió FBB. La D de dado, pues, ¿no? La D de dado es la respuesta. Seguimos. Pregunta número 2. Dice, en la construcción de viviendas se emplea la piedra chancada o granito. Después de un tratamiento térmico, el material se descompone en óxidos como dióxido de silicio, trióxido de dialuminio, óxido de calcio, trióxido de hierro, óxido de disodio, óxido de dipotasio, óxido de magnesio. La mayoría de estos compuestos tienen enlace iónico. Con respecto a las características de los compuestos iónicos, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de los compuestos iónicos. Indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Dice, ¿son sólidos? Claro, los compuestos iónicos se caracterizan por ser sólidos, a temperatura ambiente y poseen red cristalina. Sí, esa es una característica de los compuestos iónicos. Entonces, eso sería verdadero. 2. ¿Sus puntos de fusión y ebullición son generalmente bajos? No. Debido a que en la red cristalina se repite catión, anión, catión, anión, catión, anión, y el enlace iónico está presente en toda la red cristalina, esto hace que la estructura sea fuerte. Entonces se va a necesitar gastar mucha energía para fundirlo. Entonces, sus puntos de fusión y ebullición no van a ser bajos, van a ser altos. Entonces, la segunda es falsa. 3. Fundidos o en solución son buenos conductores de electricidad. Fundidos conducen la corriente eléctrica. Y si la sal lo pongo en agua, ¿no? Lo ponemos en agua, tendríamos agua salada, ella sería buena conductora de la corriente eléctrica. Bueno, sí, son buenos conductores de la corriente, ¿no? Fundidos o en solución. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. La B es la respuesta. Verdadero, falso, verdadero. Ejercicio 2. Pasamos. Ejercicio 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Dice, los orfebres, ¿no? Los orfebres prehispánicos del antiguo Perú elaboraron verdaderas joyas de arte con metales como el oro, la plata y el cobre. Estas obras de arte se encuentran en museos nacionales, extranjeros, o han sido saqueados, destruidos o fundidos por personas inescrupulosas que no valoran la cultura peruana. Seleccione la alternativa que contiene las propiedades correctas de los metales mencionados. Veamos. Dice, presentan dificultad para conducir la electricidad. Ajá. ¿De quién estamos hablando? Del oro, la plata y el cobre. Pero ellos son buenos conductores. El oro conduce la corriente eléctrica, la plata conduce la corriente eléctrica y el cobre también. ¿Presentan dificultad? No, eso es falso. Poseen baja densidad y brillo metálico. No, sus densidades son altas y tienen brillo, no tienen bajo brillo, ¿no? Eso sería falso también. No forman aleaciones entre dichos elementos. Bueno, el oro y la plata sí forman aleaciones. La plata y el cobre sí forman aleaciones. Sí hay formación de aleaciones entre ellos. Dice, no forman aleaciones. No, eso es falso. La D. Poseen maleabilidad y ductilidad. Claro, ese es característico de los metales. El oro es maleable y es dúctil. Igual la plata, igual el cobre. Estos metales son maleables y dúctiles. Eso es verdadero. La correcta dice, ¿no? Entonces la respuesta aquí es la D. En la pregunta 3, la respuesta es la D. 3D de dado. 3D de dado. Seguimos.
Ejercicio 4 dice, el ácido muriático es la solución impura del cloruro de hidrógeno. Contiene aproximadamente un 28% de este compuesto. Se emplea para realizar la limpieza de los inodoros en los hogares. Seleccione la alternativa que contiene la clasificación del tipo de enlace que une al hidrógeno y cloro en el cloruro de hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para comenzar, me han dado al hidrógeno y al cloro, ¿no? Y hay que clasificarlo. Ya, entonces tengo dato de la electronegatividad. Uso este dato. Entonces yo digo, el hidrógeno que está unido al cloro, voy a restar sus electronegatividades, ¿no? Una resta de electronegatividades. Va a ser el cloro, que es 3, menos el hidrógeno, que es 2,1. Eso me daría 0,9. Eso lo ponemos en la gráfica. Entonces acá tenemos 0, 1,9 y 3,3. Y 0,9 está por acá, mira, 0,9. Y este intervalo le pertenece al enlace covalente. ¿Ya? Cuando me da el punto 0, hemos mencionado que acá el enlace covalente es apolar. Y en cualquier otro punto diferente de 0 y menor que 1,9, va a ser, ¿qué cosa? Polar. Entonces el enlace covalente puede ser polar en 0,9 y apolar en 0. Entonces, como acá me dio 0,9, este enlace entre el hidrógeno y el cloro es un enlace covalente polar. Sería polar. Entonces, polar, polar. O la respuesta es la A o la C, ¿no? Una de las dos va a ser la clave. Ahora, más datos, no tenemos más datos, ¿no? Entonces, recordamos, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, su Z es igual a 1, y el cloro tiene un Z igual a 17. ¿Ya? Recordemos que el cloro tiene 7 electrones de valencia, ¿no? Con Z igual a 1 solo habría un electroncito, ¿no? Entonces, con Z igual a 1, sería 1s1. El hidrógeno solo tiene un electroncito. ¿Ya? Y con Z igual a 17, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 10 hasta ahí y 7, 3p7, ¿no? 3p5, 3s2, 3p5 sería. En su mayor nivel tiene 7 electrones de valencia, ¿no? Tiene 7 electrones de valencia. Lo cual significa que al cloro hay que colocarle 7 electrones. 2, 4, 6, 7. ¿Qué puedo hacer ahora? Podemos enlazar este electrón con este electrón. Y acá se está formando un enlace covalente. Un par de electrones compartidos sería un enlace simple. Ya, claro, sería simple, ¿no? Este enlace se considera un enlace simple. Entonces acá tenemos simple y doble. Simple sería. Doble no, pues, ¿no? Doble no es enlace simple. Ahora, no coordinado, claro, no es coordinado, pues, ¿no? Profesor, ¿qué cosa era esto de coordinado? ¿Qué cosa era un coordinado? Un coordinado era cuando un átomo tiene 2 electrones en su orbital y otro átomo tiene su orbital vacío. Así mismo. Pero aún así estos átomos se van a enlazar. Entonces el átomo A pone los 2 electrones. A pone los 2 electrones para unirse a B. ¿Qué pone B? B no pone nada. Su orbital está vacío. Entonces, para indicar esto, se coloca una flechita. A, flechita B, que indica que se está formando un enlace relativo coordinado. Acá no hay ese caso, porque el hidrógeno pone su electrón y el cloro pone su electrón. Entonces, es un enlace no coordinado. Entonces, la respuesta es la C. En la 4, la respuesta es la C. 4C. ¿Sí? ¿Quedó claro? Seguimos entonces. Pregunta 5, ejercicio 5, dice. El agua y el dióxido de carbono son 2 compuestos moleculares presentes en nuestro planeta. Las plantas las emplean y realizan la fotosíntesis. Los humanos y los animales los producen al realizar su metabolismo. En la atmósfera son los principales responsables del efecto invernadero. Analice la estructura de estos compuestos e indique la secuencia correcta de las siguientes afirmaciones. 1. En ambas estructuras el átomo de oxígeno posee 2 pares de electrones libres. Ahí vamos a ver, busquemos al oxígeno. Acá está el oxígeno, tiene un par libre y tiene otro par libre.
Dice, tiene pares de electrones libres, 2 pares de electrones libres. El átomo de oxígeno, y habla pues de el átomo de oxígeno. Claro, el átomo de oxígeno tiene acá 2 pares libres. Este es un par libre y este es otro par libre de electrones. Este átomo de oxígeno tiene un par libre acá y otro par libre acá. Un par libre aquí y otro par libre aquí. ¿Sí? Tiene 2 pares libres de electrones, correcto. Y 2 pares, dice, y 2 pares de electrones enlazantes. El oxígeno tiene un par enlazante acá y otro par enlazante. 2 pares enlazantes. Entre este oxígeno y este carbono hay 2 pares enlazantes. Entre este oxígeno y este carbono hay 2 pares enlazantes. También es correcto. Sería correcto, pues, ¿no? En la 5 sería la primera verdadera. Verdadera. 2. Ambos compuestos moleculares, molécula, molécula, poseen su respectiva estructura 2 enlaces covalentes polares. A ver, el oxígeno y el hidrógeno, hay que restar la electronegatividad acá, sería 3,5 menos 2,1. Eso me daría 1,4, pues, ¿no? Y como da 1,4, el enlace covalente se considera polar, pues, ¿no? Se considera polar. Entonces acá diremos que este enlace es polar, correcto. Y este enlace también es polar. Acá hay 2 enlaces polares. Entre este oxígeno y este carbono, bueno, entre el carbono y el oxígeno es 3,5 y el carbono es 2,5. La resta me da 1. Entonces el enlace covalente acá también es polar. Entre estos 2 átomos, carbono-oxígeno, el enlace es polar. Este enlace es polar. Este enlace también es polar. Hay 2 enlaces polares. Ambos compuestos moleculares poseen su respectiva estructura. 2 enlaces covalentes polares. Bueno, sí, eso es verdadero. Es verdadero. El agua presenta 2 enlaces simples. A ver, enlace simple. Un par de electrones, un par de electrones. Claro, sí, son simples. Es correcto. Y no coordinados, claro. Cada átomo pone su electrón. Son no coordinados, pues, ¿no? Y el CO2, que es este de acá, el dióxido de carbono, 2 enlaces múltiples. Claro, este es un enlace múltiple, un enlace doble. Y esto es otro enlace múltiple, un enlace doble. Hay 2 enlaces múltiples. Bueno, es correcto hasta acá. Y no coordinados, claro. Cada átomo pone su electrón. Pues no coordinado significa que cada átomo va a poner su electrón. Pues, ¿no? Acá ponemos 1, 2, 3, 4, 6. Y el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este electroncito se une con él. Y este electrón se une con él. Este electrón se une con él. Y este electrón se une con él. Como vemos, cada átomo pone electrones. Entonces, son no coordinados, ¿no? No coordinados. Y eso sería correcto también, verdadero. 1, 2 y 3, ¿no? En la pregunta 5, la clave sería 1, 2 y 3, la B. La B sería la respuesta. ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Me puedes escribir por el chat? Estoy viendo el chat. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No hay dudas? Continuamos entonces. Vamos. Excepciones a la regla del octeto. El hidrógeno, ¿no? No cumple con el octeto, por ejemplo. Se rodea de 2 electrones nada más, pues, ¿no? Entonces acá podemos ver que el hidrógeno tiene 2 electrones. El berilio, 2, 2, 4. El hidrógeno, 2. Entonces, no cumple con el octeto porque octeto significa 8. Entonces el hidrógeno se rodea de 2 electrones nada más. El berilio, acá tenemos al berilio que tiene 4. Bueno, acá el cloro sí tiene 8 y este cloro sí tiene 8. Pero el berilio no cumple por defecto. En el caso del boro, el boro tiene 6, ¿no? Tiene 6 electrones a su alrededor. Y diremos que el boro, ¿no? El boro es, ¿cómo se llamaría? El flúor, 2, 4, 6, 8 sí cumple. Y el flúor cumple. Y este flúor también cumple con 8 electrones. Pero el boro no, tiene 6 electrones a su alrededor. No cumple la regla del octeto por defecto también, ¿no? Tiene 6 nada más a su alrededor. Sustancias con octeto expandido. Tenemos acá al xenón, ¿no? El átomo central. Y vemos que se rodea de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tiene 12 electrones. Mayor de 8, pues, ¿no? Bueno, el flúor sí tiene 8, el flúor tiene 8, el flúor tiene 8,
y el flúor tiene 8, pero el xenón tiene 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acá también tenemos 12 electrones en el átomo central, ¿no? Entonces él no está cumpliendo con el octeto. Pero el flúor sí, ¿no? El flúor sí cumple con el octeto. El flúor sí lo está cumpliendo. ¿Ya? Ahí está. El flúor sí cumple. En este caso, acá hay 2 electrones, acá hay 2 más, son 4, 2 acá 6 y 2 acá 8. 2, 4, 6, 8, 10. Hay 10. 10. El cloro tiene 8, este cloro tiene 8, este cloro tiene 8. 2, 4, 6 y acá hay 2 electrones, sería 8. 2, 4, 6 y acá hay 2, habrían 8 en total, ¿no? Entonces, el fósforo se rodea de 10 electrones, ¿ya? Más de 8, se expande, ¿no? El fósforo tiene octeto expandido, el azufre tiene octeto expandido y el xenón tiene octeto expandido. ¿Seguimos? Ejercicio 6 dice, los científicos buscan descubrir la estructura interna de la materia para poder aplicar estos conocimientos a la solución de problemas que existen en la naturaleza, como por ejemplo conocer la estructura del ozono y con ello entender su conversión en la estratosfera. Para interpretar la naturaleza de la formación de enlace entre los átomos se establece la regla del octeto. Indique la relación correcta entre las moléculas y su relación con la regla del octeto. Tenemos acá el trifluoruro de boro, ¿no? Entonces tenemos al boro, que tiene 3 electroncitos, y al flúor, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El flúor, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al flúor, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué va a suceder acá? Se forma un enlace. Acá se forma otro enlace y otro enlace. Como veo, el boro tiene 6 electrones nada más, y el flúor tiene 8. Entonces, acá no se está cumpliendo, por defecto, pues, ¿no? Entonces, incumple la regla de octeto por defecto, sería este caso, ¿no? Luego tenemos el hexafluoruro de azufre, ¿no? El azufre que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Y va a haber a su alrededor átomos de flúor, ¿no? Acá tenemos un átomo de flúor, acá tenemos otro átomo de flúor, por acá tenemos otro átomo de flúor, por acá tenemos otro átomo de flúor, van 4, acá vemos otro átomo de flúor, y acá hay otro átomo de flúor. Entonces, ¿qué se va a formar acá? Este electrón se une con este electrón. Este electrón se une con este electrón. Este electrón se une con este electrón. A ver, 3 ahí y... Bueno, este electrón se debe unir con este de acá. Y este electrón debe unirse con el de acá. Y este electrón se une con el de acá. Ahí está. La formación del azufre con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de flúor, ¿no? Ahí está. Entonces, 6 por 2, 12. Uy, se pasó. 12 electrones por exceso. Entonces, esto sería por exceso. El ozono. ¿Cómo sería el caso del ozono? En el ozono tenemos el oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá formamos enlace, ¿no? Un electrón con un electrón, un electrón con un electrón. Pero acá que tenemos el problema, ¿no? Este orbital está lleno, este orbital está lleno, este orbital está lleno, este orbital está lleno, este orbital tiene un electrón y este orbital tiene un electrón. Como vemos, tenemos un problema. Acá hay 2 electrones y acá hay 1. Habrían 3 en un orbital, no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar este electrón de este orbital y lo vamos a llevar a este otro orbital. Ahora, en este orbital ya hay 2 electrones, está lleno, lleno, lleno. Y un orbital está vacío. Acá ya se puede formar un enlace dativo. Entonces diremos acá que se forma, ¿no?, el enlace dativo con el átomo de oxígeno. Entonces el ozono formaría el enlace dativo. Y cumple con el octeto, ¿no? Acá hay 8 electrones, 8 electrones y 8 electrones. Los 3 átomos cumplen con el octeto. ¿Ya? Así es. Profesor, ¿y el tricloruro de fósforo? Bueno, el fósforo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tienes 3 cloros, uno por acá y otro por acá, con su electrón, cada uno de ellos, pues, ¿no? Así, mira. Entonces acá formarías un enlace covalente, ¿no? Así. Y acá también, pues, ¿no?
Y acá también formarías otro enlace covalente. Y acá otro enlace covalente. Entonces podemos ver que el fósforo cumple con el octeto, el cloro también cumple con el octeto, octeto y octeto. Entonces esta estructura cumple con el octeto. Ya va a cumplir con el octeto. Entonces la respuesta va a ser 1 con C, ya está. 2 con B, aquí está. Y 3 con A. Ahí está. Ajá, 3 con A. Entonces la respuesta es la A. En el ejercicio 6, la respuesta es la A. 6A. 6A. Ejercicio 6, la A. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Listo, seguimos entonces. Ejercicio 7 dice, el ácido nítrico contiene el ion nitrato. Este es un oxoanión presente en los fertilizantes y en algunas hortalizas. Observe la estructura molecular del anión poliatómico e indique el valor de verdad con respecto a las proposiciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, ¿no? Dice por acá, el átomo de nitrógeno cumple con la regla del octeto. Bueno, habría que contar. Acá hay 2, 4, y acá hay 4 más. 4, 6, 8. Sí, sí cumple con la regla del octeto. El nitrógeno tiene 8 electrones. Sería verdadero. Ya, verdadero. Presenta un enlace múltiple. Claro, este es el enlace múltiple, el enlace doble. Y un dativo. Claro, este sería el dativo o coordinado, ¿no? Y este sería el enlace múltiple. Múltiple. Eso también es verdadero. Presenta 3 enlaces covalentes polares. Este enlace es polar, ¿no? Y eso es por la variación de electronegatividad, pues, ¿no? Entre el nitrógeno y el oxígeno. El oxígeno es 3,5 y el nitrógeno es 3. La resta es 0,5. Significa que el enlace covalente va a ser polar, pues, ¿no? Polar, polar y polar. Tiene 3 enlaces polares. ¿Presenta 3 enlaces covalentes polares? Correcto. Y 8 electrones enlazantes. 2, acá hay 2 electrones. 4, acá hay 2 más, ¿no? 2 más 2, 4. Y acá hay 4. 2 más 2, 4. 4, 6, 8. Está rodeado de 8 electrones enlazantes, ¿no? ¿Y 8 electrones enlazantes? Sí, verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta es la C. ¿No? En el ejercicio 7, la C. 7C. 7C. ¿Seguimos? Molécula, conjunto de átomos unidos mediante enlace covalente que van a formar una especie química neutra. Las moléculas pueden ser apolares o las moléculas pueden ser polares. Diremos que moléculas apolares por su geometría, ¿no? Esta es una geometría plana trigonal. Los 3 átomos que rodean al átomo central son iguales, entonces es una molécula simétrica. Entonces la molécula es apolar, no tiene polos, lo voy a representar así. No tiene polos, molécula apolar. ¿Quiénes son moléculas apolares? Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el flúor, el bromo, el yodo. Son moléculas apolares. También se considera polar el dióxido de carbono, al tetracloruro de carbono, ¿ya? Al metano. Vamos a considerarle moléculas apolares. El disulfuro de carbono también, ¿ya? Son moléculas apolares. Moléculas polares. ¿Quiénes son moléculas polares? El agua, por ejemplo, es polar, ¿no? El sulfuro de hidrógeno es polar. ¿Quién más es polar? El monóxido de carbono, el cloruro de hidrógeno, ¿no? Son moléculas polares. Ahora, para que sea polar, mira, acá los 3 átomos que rodean al átomo central son iguales. Basta que cambie uno de ellos, A lo reemplazo por B, ¿no? Y ya esto no es simétrico, es asimétrico, lo cual hace que el centro de cargas positivas y el centro de cargas negativas sean diferentes. Entonces ya tiene cierta polaridad esta molécula. Y lo voy a representar así, más, menos. Significa que acá hay un polo positivo y hay un polo negativo. ¿Qué se genera? Un dipolo, ¿no? Las moléculas polares generan dipolos, pues, ¿no? Porque hay 2 polos, polo positivo y polo negativo. Ahora, el átomo central puede tener 3 átomos iguales, pero acá vemos que hay un par libre de electrones, y debido a este par de libre de electrones, la molécula se vuelve polar también, ¿ya? La molécula también se vuelve polar por el par libre del átomo central. Seguimos. Polaridad de las moléculas. Acá tenemos moléculas que son polares, ¿no? Polar,
aquí polar. Y tenemos moléculas que son apolares, apolar y apolar. ¿Ya? Ahora, esta geometría es una geometría piramidal. Esta es una geometría plana trigonal. Geometría plana trigonal. Este es el dióxido de carbono, tiene una geometría lineal. Y debido a su geometría lineal, la molécula es apolar, pues, ¿no? Y aquí esto tiene una geometría angular. Geometría angular. Bueno, si hablamos del carbono, tiene una geometría plana trigonal. ¿Ya? Ellas son las geometrías que tienen. Muy bien, ahí tenemos ejemplos de moléculas que son polares y moléculas que son apolares. Entonces, molécula polar sería el pH3, sería el trióxido de azufre, es apolar, el dióxido de carbono sería apolar, este de acá sería el C2H4, sería apolar, y el ozono sería polar, ¿no? La molécula es polar. ¿Seguimos? Fuerzas intermoleculares son fuerzas eléctricas que permiten la atracción de moléculas polares o apolares. Son débiles si las comparamos con el enlace covalente. Entonces, un enlace químico tiene mayor fuerza que una fuerza intermolecular. ¿Ya? Ahí está. El enlace químico es más intenso, es de mayor intensidad, comparado con las fuerzas intermoleculares. ¿Influyen en las propiedades físicas de las sustancias? Claro, van a influir, por ejemplo, en la viscosidad. La viscosidad y la fuerza intermolecular, ¿no? A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. Y a menor fuerza intermolecular, menor viscosidad. Relación directamente proporcional. Tensión superficial y la fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. Y a menor fuerza intermolecular, menor tensión superficial. Relación directamente proporcional. Temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición lo vamos a relacionar con el punto de ebullición y la fuerza intermolecular. A menor fuerza intermolecular, menor punto de ebullición. Y a mayor fuerza intermolecular, mayor punto de ebullición. Relación directamente proporcional. Sí hay relación de la fuerza intermolecular y las propiedades físicas de la sustancia. ¿Seguimos? Fuerzas intermoleculares. Tenemos las llamadas fuerzas de London. Entonces, las fuerzas de London se aplican a moléculas apolares, como el hidrógeno, el oxígeno, el bromo líquido, o el yodo sólido, ¿no? En ellos hay fuerzas de London. O moléculas como el dióxido de carbono sólido, ¿no? Que es el hielo seco, o el metano. Ahí también hay fuerza de London. O también podemos decir que la fuerza de London explica, en el caso de los gases nobles, ¿no? Los gases nobles. Helio, neón, ¿no? Argón, criptón. Fuerza dipolo-dipolo podemos poner de ejemplo al cloruro de hidrógeno. Y puente de hidrógeno sería el caso del agua, el caso del amoníaco y el fluoruro de hidrógeno, principalmente. El átomo de hidrógeno se puede reemplazar por un resto alquílico. Así, mira. El metanol, o también podría tener aquí al etanol. O en el amoníaco reemplazar un átomo de hidrógeno por un resto alquílico. Sería la metilamina, ¿no? También tiene puente de hidrógeno. Son estructuras que presentan puente de hidrógeno. Acá dice que puente de hidrógeno es más intenso que un dipolo-dipolo y el dipolo-dipolo es más intenso que una fuerza de London. ¿Seguimos? Fuerzas intermoleculares, fuerza dipolo-dipolo. Ejemplo, interacción entre moléculas de cloruro de hidrógeno. Entonces, acá lo que tienes que tener o entender es que el cloruro de hidrógeno, debido a sus diferencias de electronegatividad, el cloro adquiere una densidad de carga negativa y el hidrógeno una densidad de carga positiva. Entonces, van a generar pequeños dipolos, pues, ¿no? Un polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Entonces, entre esta molécula de cloruro de hidrógeno y esta molécula de cloruro de hidrógeno,
aparece una fuerza de atracción. Aparece una fuerza de atracción. Esta fuerza es la fuerza dipolo-dipolo, ¿no? Entonces se comportan como pequeños imanes, ¿no? Las moléculas. Y las moléculas se atraen. Acá tenemos el ejemplo de la propanona, ¿no? Que también tiene fuerza dipolo-dipolo. Fuerza de dispersión o fuerzas de London. London trabaja con moléculas que no tienen polos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que estas moléculas que no tienen polos puedan formar sólidos o líquidos? Entonces, London parte de la siguiente idea. Dice, las moléculas tienen átomos. El átomo tiene núcleo. Ese núcleo tiene carga positiva, rodeado de electrones. Y esos electrones tienen carga negativa. London establece que los electrones se pueden distorsionar. Y al distorsionarse, van a generar dipolos instantáneos. Y de esa forma, esta molécula se polariza. Pero este dipolo es instantáneo. Aparece y desaparece. Pero ella induce a la otra molécula a polarizarse. Y ella induce a la otra molécula a polarizarse. Y ella induce a la otra molécula a polarizarse. Y con el tiempo, este desaparece, ¿no? Este desaparece. Pero ya quedó la polarización, así que acá aparece la llamada fuerza de London entre este dipolo y este dipolo. A esa fuerza de atracción se llama fuerza de London. Diremos acá que la fuerza de London, ¿no? Y la masa molar de la sustancia van a ser directamente proporcionales. A mayor masa molar, mayor fuerza de London. A menor masa molar, menor fuerza de London. Una relación directamente proporcional. Seguimos. Puente de hidrógeno. Ya les había comentado quienes presentan puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno lo presentan el agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. Acá tenemos el ejemplo de la molécula de agua, molécula de agua, molécula de agua, molécula de agua y molécula de agua. Y entre moléculas aparece una fuerza de atracción que le vamos a llamar puente de hidrógeno. ¿Ya? Ese es el puente de hidrógeno. Entre una molécula y otra molécula aparece una fuerza de atracción, que es una fuerza intermolecular, en este caso llamado puente de hidrógeno. ¿Seguimos? Pasemos a los ejercicios de clase, jóvenes. El problema 1 ya lo hicimos, ya lo marcamos. La clave era, ¿cuál era la clave en el problema 1? La clave era la D de dado, pues, ¿no? 1 D de dado. Problema 2, ¿cuál era la clave? Era la B, pues, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, pues, ¿no? Problema 3, ¿cuál era la clave en el problema 3? Los metales poseen maleabilidad y ductilidad. La D, pues, ¿no? La D. En el problema 4, habíamos dicho del hidrógeno con un electrón y el cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá forma el enlace, pues, ¿no? Era polar, simple y no coordinado. La C, ¿no? 4C. Luego pasamos a la pregunta 5. ¿Y cuál era la clave en la 5? Las 5 eran todas verdaderas, pues, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. La respuesta es la B, pues, ¿no? La B. Pregunta 6. ¿Qué decía la 6? Ah, había que relacionar. El boro solo tenía 6 por defecto, pues, ¿no? Acá era 12 por exceso. Y el ozono sí cumplía la regla del octeto. Y la respuesta era, en la 6, la A. Luego pasamos a la pregunta 7, ¿no? En la pregunta 7, que habíamos dicho acá, que era verdadero, verdadero, verdadero. Todas son verdaderas. La clave es la C, ¿no? 7C. Y ahí nos habíamos quedado. Problema 8. ¿Ya? Dice la pregunta 8. El propano y el metano son hidrocarburos que forman parte del gas de cocina y del gas natural vehicular, respectivamente. Indique el valor de verdad con respecto a las propiedades asociadas al tipo de moléculas de estos compuestos, ¿no? Son muy solubles en agua. Ah, solubles. Para comenzar, el metano, este carbono tiene geometría tetraédrica. Ya va a tener geometría tetraédrica. Como su geometría es tetraédrica, va a ser simétrica la estructura. Y si es simétrica, significa que la molécula es apolar, ¿no? Porque los 4 átomos que rodean al átomo central son iguales. Entonces es apolar, no tiene polos, es sin polos. Y hay una regla de solubilidad que dice que lo semejante
disuelve a lo semejante. El agua es polar y el metano es apolar. Entonces, como que no son semejantes, son diferentes. Como son diferentes, no es soluble. Es decir, son muy solubles en agua, es falso. Es falso decir que es soluble. Porque hay una regla que dice lo semejante disuelve a lo semejante. El agua es polar y el metano es apolar. No son semejantes, son diferentes. En el caso del propano vamos a considerarlo también una molécula apolar. Ya va a ser apolar también la estructura. 2. ¿Ambas moléculas son apolares? Sí. ¿Y sus fuerzas de atracción son débiles? Claro, moléculas que son apolares solo va a haber London. Entonces, son débiles interacciones. Eso es verdadero. En estado líquido, conducen fácilmente la corriente eléctrica. Bueno, el metano en líquido no conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque sus electrones están fijos en el enlace. Mira, este hidrógeno y este carbono tiene 2 electrones acá. Están fijos, no se mueven. Están quietos ahí, ¿no? Bueno, en términos relativistas estoy hablando, pues, ¿no? Entonces diremos que estos electrones no va a servir, no los puedo usar para la conducción eléctrica, ¿no? Para la corriente eléctrica. Entonces, en estado líquido, ¿conducen fácilmente la corriente eléctrica? No, no van a conducir. Eso va a ser falso. La respuesta es falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Pues, ¿no? La D es la respuesta. La D. Y para terminar, la pregunta 9 dice, la intensidad de las fuerzas intermoleculares es muy pequeña en comparación con la intensidad de los enlaces químicos, metálico, iónico y covalente. Seleccione la alternativa que establezca la correspondencia entre sustancia y tipo de fuerza intermolecular predominante, pues, ¿no? Tenemos acá al azufre, hidrógeno, hidrógeno. Bueno, esta molécula es una molécula polar. Molécula polar. ¿Ya? Y si es polar, tiene el polo negativo acá y el polo positivo acá. Forma un dipolo. Y si forma dipolo, sería dipolo-dipolo. El dióxido de carbono, habíamos dicho que el CO2 es carbono doble enlace oxígeno, y su geometría es lineal. Entonces va a ser una molécula apolar. Y si es apolar, lo único que voy a encontrar acá es la fuerza de London, pues, ¿no? Fuerza de London. Y el fluoruro de hidrógeno, este es del puente de hidrógeno. ¿Quiénes tienen puente de hidrógeno? El agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno, ¿no? Ellos tienen puente de hidrógeno. Entonces, en la 9, la respuesta es BCA, pues, ¿no? Acá va la letra B, aquí va la letra C y acá la letra A. BCA. La clave, la A. 9A. 9A. Vamos, seguimos. Problemas propuestos. 1C de casa, 2D de casa, 3B, 4D. Problemas propuestos. 1C, 2D, 3B, 4D. ¿Ya? 1C, 2D, 3B y 4D. Ahí está. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado la clase. Y bueno, conmigo será hasta la siguiente, jóvenes. Ver, vamos acá una captura. Una prueba de que se ha dictado la clase.